Hola amigos, ¿cómo andan? Y bueno, este video es una continuación básicamente del video anterior, el de donde nos preguntábamos por qué es que los fanáticos del manga principalmente no le dan tanta importancia a las historietas estadounidenses, a los cómics, ya sea de superhéroes o de otras cosas producidas en Estados Unidos. Y aproveché mucho todo el feedback, todos los comentarios que me dejaron en el video anterior y vi que se repitieron muchas, pero muchas cuestiones que tienen que ver con tres o cuatro puntos específicos por los cuales la mayoría no le da tanta bola a ese tipo de cómic y prefiere el manga. Si bien muchos comentaron que sí leían historietas americanas aunque preferían el manga, lo cual a mí me pasa lo mismo, a mí me gustan mucho las historietas yankees, pero aún así prefiero el manga, me gusta más la narrativa, me gusta más el desarrollo de personajes, hay un montón de cuestiones que me gustan más del manga, incluso el estilo de dibujo, pero hay algunos que directamente mencionaron un par de temas y este video sería la respuesta real de, bueno, ¿por qué es que no leen, no? Y uno de los temas, vamos a ir directo, uno de los temas, el principal que se presentó fue el tema del precio. Y esta cuestión de, bueno, con lo que yo me compro un manga, no me llego a comprar una historieta yankee, que de por sí encima tiene muchas menos páginas. El manga promedio hoy en día está entre los 280 y algo de pesos, 250, 300 pesos. Y un cómic yankee está bastante más caro, ¿no? No sé bien hoy en día cuánto están porque hace bastante que no compro. Pero sé que están 300, 400, para arriba, 500 los cómics. Por ejemplo, los tapadura de Salvat están 500, así que es una moneda más. Bueno, a cada uno de estos puntos yo les voy a dar mi opinión, mi contrapunto, ¿no? Entonces, el contrapunto que tenés con esto es, si vos sabés comprar bien historietas de superhéroes o historietas yankees comunes, tipo las de Image Comics, son en general o autoconclusivas o duran uno o dos números. El manga promedio dura unos 15, 20 tomos. Entonces, cuando vos te pones a hacer las cuentas en ese sentido, si arrancás a comprar, no sé, Dragon Ball son 42 tomos. Si te compras Jupiter Ascending, perdón, Jupiter Legacy, Jupiter Ascending es la película. Jupiter Legacy, hasta ahora editados dos tomos nada más de la serie. Y con esos dos te leíste la serie completa. Por poner un ejemplo, yo ahora voy a poner les voy a mostrar un par de cómics más o menos cuando termine de analizar estos puntos. Y les voy a decir, bueno, estos cómics son ideales, vamos a tener como un top de cómics ideales para leer, o recomendaciones mías, mejor dicho, para leer, y que no hace falta leer nada más, ni antes ni después. Pero bueno, el tema del precio es, cuando pones en la balanza, si vos te compras un solo tomo de manga que te sale ponerle 300 pesos, con eso no tenés la historia entera, tenés la historia de ese tomo y después tenés que leer el próximo, el próximo, el próximo, el próximo. A la larga es muchísimo más caro. Así que me pareció que la cuestión de la plata es medio como que no es tan aceptable, por lo menos en mis estándares, digo, si a mí me dicen, te puedes comprar La Broma Asesina, que es un solo tomo y empezás y terminás, y te sale, no sé, póngale que 500 pesos, un manga, sea cual sea, a menos que sea un autoconclusivo, te va a salir 300, pero después se te va a gastar más. Entonces, el tema del precio sí, es verdad que un solo tomo sale menos que un solo tomo de manga, menos que un solo tomo de cómic, pero a la larga no es sustentable en el tiempo ese argumento. Pero bueno, no quiero decir que estén equivocados o no, simplemente les digo mi opinión, me parece que es más barato comprar un tomo por 500 de cómic americano que 10 tomos de manga por 300 pesos. Pero bueno, otra de las cuestiones es, no me gustan los superhéroes. Y a esa no hay mucho que darle, porque si no te gustan, no te gustan, es tan simple como yo te diga, mira, no me gusta, no sé, el Super Sentai, que sería los Power Rangers o Kamen Rider, y si no te gusta, no te puedo dar algo para que te guste, aunque te puedo decir, mira, por ahí te puede gustar Garo, que es mucho más oscuro y es un Sentai. Va, un Tokusatsu, digamos, de efectos especiales, pero bueno, si no te gustan los superhéroes, mucho no se puede hacer, pero te puedo decir que el cómic americano no es solo superhéroes, y ahora en un cachito voy a dar recomendación de historietas que no son de superhéroes, pero bueno, no es solo de superhéroes. La recomendación es ir por el lado de Image Comics, que publica historietas que son de autor y que no tienen nada que ver, en general hay algunas, pero algunas no tienen nada que ver con lo que son los superhéroes. Otro de los puntos es, no sé dónde leer. Hay muchos multiversos, las historias se reinician a cada rato. Si quiero leer Batman, tengo que empezar por el número uno, son como 1000 números. Bueno, a ver, pasa lo mismo con One Piece. Si yo quiero leer One Piece, ¿qué agarro? ¿Tengo que empezar desde el primer número o tengo que empezar desde que empieza una nueva saga? ¿Tengo que empezar desde que llegan a la gran línea o tengo que empezar desde antes? Lo ideal es, si vos todavía no conoces mucho, vamos a ponernos del otro lado. Si yo soy una persona que no conoce de manga, ¿no? Y quiero empezar por un lado,
no voy a empezar por One Piece. Entonces, si yo quiero empezar con el cómic americano o le quiero dar una oportunidad, no voy a empezar por Batman, la serie regular, ¿no? Que es la que viene desde los años 30. Voy a empezar por una pequeña saga, un arco autoconclusivo, que de esos hay cientos de miles. Agarro alguna lista en internet o agarro a algún amigo que sepa un poquito más de cómic americano que yo le digo, mira, no leí nunca Batman, decime una o dos historias con las cuales pueda leer y no necesita entender nada más. En general los cómics de superhéroes lo único que necesitas saber es, bueno, ¿de qué se trata el superhéroe? Batman. Le mataron a los padres cuando era chico, se viste de murciélago y pelea contra criminales. ¿Es eso todo lo que tenés que saber? Spider-Man lo mordió una araña, le dio poderes y es ahora un superhéroe que se viste de hombre araña. Ya está, no hace falta saber nada más. Las historietas están pensadas para eso. Y con los mangas pasa algo parecido. Si vos agarras Dragon Ball lo puedes agarrar, empezar a ver desde cualquier saga más o menos y vas a entender. De hecho, los Yankees en Estados Unidos, Dragon Ball nunca se pasó. Se había pasado Dragon Ball Z y arrancabas desde la llegada de Raditz. Entonces los tipos la primera vez que vieron Dragon Ball fue eso. Al capítulo 5 Goku se moría y estaban todos con cara de ¿qué pasó acá? O hablaban de las cosas que habían pasado en Dragon Ball y ellos no sabían. Después con el tiempo lo pasaron, pero eso no le hizo que nadie dejara de ver la serie. Todo lo contrario, les encantaba y les parecía un misterio que era lo que había pasado antes. Pero bueno, el tema de no saber a dónde, desde qué punto saltar en la historia es entendible, pero hay un montón de historias con las cuales uno puede comenzar a leer y no hace falta saber ni todo lo que viene antes ni todo lo que viene después. Sí hay una cuestión en cuanto a lo que es el sentir que lo que estoy leyendo importa. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Digo, si yo estoy leyendo una historieta y a los 10 números la van a rebotear, la van a reiniciar, siento que todo esto que leí es medio al pedo. Y eso es una verdad, eso es realidad y eso pasa con los cómics. Entonces eso es algo innegable, sobre todo con los cómics de superhéroes. Con el resto de los cómics no pasa. Si vos estás leyendo una historieta de autor, una historieta que hayan hecho los mismos autores de Batman, pero para Image Comics, que después les voy a mostrar algunas, no pasa. Es la historia completa en un volumen o dos como mucho y ya está. Pero si es en cuanto a las historias de superhéroes, sí, puede ser que te pase esto, que vos digas, leí todo esto y después empieza la historia de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que se hace en un caso como ese? Elegís un punto, lees eso y ya está. No hace falta que después sigas leyendo. Si se reinicia, ya está, se reinició. Quizás ese nuevo reinicio no es para vos, sino para un lector nuevo. Yo leí de la época de Batman, leí lo que fue el reinicio de Hora Cero, después leí el reinicio de los Nuevos 52 y después el reinicio de lo que es ahora... ay, no me sale el nombre, Rebirth. O sea, y podría haber leído uno solo y no pasa nada, no es que no entiendo el resto. Pero bueno, esa parte es entendible. Si hay tantos multiversos, ¿qué me importa más? ¿El Batman de este universo, el Batman del otro? Bueno, para el que no entiende del tema, quizás se hace mucha ensalada, mucho problema. Pero en realidad el único Batman que importa es el del universo uno, o sea, el del universo que es si hablamos de Dragon Ball sería el Dragon Ball canónico, ¿sí? Si hablamos de los caballeros serían los caballeros canónicos. Bueno, el Dragon Ball sería, el Batman sería eso. En Superman también. Después tenés otras variantes que tienen historias en general autoconclusivas y que esas son inclusive las más fáciles para saltar y ponerte a leer. En general el que es el universo canónico tenés que haber entendido todo. Por ejemplo, la mayoría de ustedes conoce Dragon Ball. Yo hablo mucho de eso en el canal y hace poco salió el volumen este que está atrás mío. A ver, acá lo tengo. La vez que me reencarné en Yamcha. Si vos nunca leíste Dragon Ball o leíste muy poco Dragon Ball y no leíste toda el Dragon Ball Z, por ejemplo, si vos lees esto no entendés nada. O sea, sería muy tonto para una persona que nunca leyó o que leyó muy poco Dragon Ball o que lo vio solamente de vez en cuando en la tele, agarrar comprarse ese manga justo. No vas a entender nada. Entonces, es lo mismo, es como que tenés que comprar o prestar o bajarte con cuidado, sabiendo que sea algo que se pueda entender. Bueno, esos son los puntos más o menos que la gente nombraba, ¿no? Esta cuestión de, bueno, no es lo mismo que el manga, es más caro, no sé por dónde empezar o no tengo manera de sentirme involucrado con la historia si después me van a cambiar al artista, me van a cambiar al dibujante. Ese me parece que inclusive es el punto más aceptable. Pero ahora veamos unas recomendaciones donde todo eso no es tan importante, ¿sí? Vamos a empezar con recomendaciones de cómics. Bueno, este estaba en el video anterior, La Broma Asesina. Está guionado por uno de los mejores, si no el mejor guionista de cómics de la historia, que es Alan Moore. Y está dibujado por Brian Boland, que también es un gran artista de historietas. Es una historia que cuenta el origen del Joker, el origen canónico definitivo de hoy en día, inclusive.
Y cuenta cómo el Joker se convirtió en el Joker y hay muchos elementos de esta historia que están metidos en las diferentes películas de Batman. Es una historia que se puede leer completamente sin haber leído nada de Batman. Si es una historia que empieza y termina, se trata de que el Joker secuestra a Gordon y Batman lo tiene que ir a atrapar. Es tan simple como eso. Mientras tanto te cuenta a través de flashbacks el origen del personaje. Y está escrita de manera magistral, es una obra maestra. No necesitas saber nada más que eso. Entonces, no es que hay que comprarse desde el número 1 al 100, porque es solo un único número. De hecho, no tiene número. Se llama Batman, la broma de Killing Joke, la broma asesina. Después, a ver, si quieren saltar a un personaje como Hellboy, esta historieta editada por Gárgola de Hellboy se llama El ataúd encadenado y otros cuentos. Tiene cuentos muy cortitos de Hellboy que fueron publicados en diferentes historias, en diferentes revistas, y las recopila todas. Ideal si no querés leer una historia muy larga, tiene como pequeñas historias, es como leer un libro de cuentos sobre Hellboy, un personaje muy bien escrito y dibujado por Mike Mignola. Después, por ejemplo, Spider-Man. Salvat, cuando arrancó la colección, esa colección larguísima donde se forma el dibujazo de los personajes de Marvel, arrancó con este tomo que se llama Spider-Man Volviendo a Casa. Tiene unos cuantos números guionados por John Straczynski y dibujados por John Romita Jr., que es mi dibujante favorito de Spider-Man. Y cuenta la historia de un vampiro que llega a la ciudad y Spider-Man tiene que pelear con él, no le puede ganar, no encuentra manera de ganar, le parece que el tipo es muy inmortal. Y la historia te cuenta eso, o sea, la pelea que van a tener ellos dos y cómo hace Spider-Man para ver si lo puede superar o no. No necesitas saber nada más del personaje, ¿sí? Nada más. Es una aventura, es como ver una película, es así. Después, en el 2011 se rebootió, se reinició la Liga de la Justicia y se hizo este volumen que tiene unos 5 números, creo que son los 5 primeros números. Es Origin, el origen de la Liga de la Justicia, y cuenta como el origen moderno de la Liga de la Justicia. Cómo se conocen todos los personajes, forman el equipo y tienen que pelear contra Darkseid, que es el enemigo mayor de lo que sería el universo DC. Si en Marvel tenés a Thanos, en DC tenés a Darkseid. Bueno, esa tiene arte de Jim Lee y el guión de Geoff Johns. Es una historia súper pochoclera, súper simple. Se conocen todos los personajes de la Liga de la Justicia, viene Darkseid, quiere invadir la Tierra y tiene que pelear con él. Es súper sencilla y es bastante manga, es como un plot directo al puño, ¿no? Directo. No es una super historia tan buena, pero es recomendable para el que no leyó nunca nada y quiere leer algo de la Liga de Justicia, bien dibujado por Jim Lee. Es lo único que necesitas. Que encima es el epítome del artista de superhéroes. Yankee es Jim Lee. Siguiendo con los superhéroes, este es un clásico, por ejemplo. Los Cuatro Fantásticos con la llegada de Galactus. Esta está hecha por Stan Lee y Jack Kirby, que son los padres creadores junto con Ditko y otros dibujantes más, los padres creadores del universo Marvel. Son los que crearon todo, los Cuatro Fantásticos, crearon a los X-Men, crearon ¿cómo es? A los Vengadores. Nada, es la dupla de artistas clásicos de cómic americano son ellos, de cómic de superhéroes. Y la llegada de Galactus cuenta una aventura de los Cuatro Fantásticos, donde bien sí tiene un par de contras, por ejemplo, tiene bastante diálogo porque en esa época se escribía hasta por los codos, y el plot es bastante naif, es bastante aniñado para nuestros estándares. Para la época no lo era tanto, pero para nuestros estándares es por ahí medio aniñado. Pero es un clásico. Si quieren leer cualquier cosa que sea un clásico de otras épocas, me parece que este es el más indicado. Los Cuatro Fantásticos en esa época eran el grupo más zarpado de superhéroes de todos y eran el más creativo y el más inventivo. Y en esta cuentan la llegada de Galactus, que es el enemigo más grosso que tiene el universo Marvel, porque las películas nos hacen creer que es Thanos, pero eso es porque es el personaje que tiene los derechos para poder hacer películas. En realidad el más zarpado de todos es Galactus. Cuando crearon esta historia, los dos pensaron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa si los Cuatro Fantásticos se enfrentan a Dios? Y Galactus es un dios. Es impresionante, en esta aparecen el origen de los inhumanos, obviamente el origen del Silver Surfer, que es el heraldo de Galactus. Nada, estoy hablando en chino si no conocen de historietas, pero yo lo leí y me cambió la visión completamente de lo que se podía hacer en esa época con personajes de historieta. Seguimos con otras recomendaciones. Por ejemplo, esta no es una historia de superhéroes, se llama Reborn, Renacido, Renacer. La hizo Mark Millar y Greg Capullo, o Greg Capullo si lo quieren pronunciar como en Estados Unidos. Que Greg Capullo es artista que trabajó durante muchísimos números en Batman y Mark Millar es un guionista muy prolífico, se le llama el Stan Lee de esta época.
y ha hecho infinidad de obras autoconclusivas con un montón de artistas número uno de Estados Unidos. Por ejemplo, es el creador de Kick-Ass, es el creador de Wanted. Nada, voy a recomendar unas cuantas historietas de Mark Millar en este momento. Y bueno, esta historieta se trata de personajes que se mueren, renacen en otro mundo y tienen que cumplir una misión. Me hizo acordar mucho a Gantz o a ese tipo de premisas. Es un tomo único, si bien se planea seguramente una continuación en algún momento. Si lees esto, entendés toda la historia. Lo editó Utopía. Yo los que estuve mostrando en general son todas cosas que se consiguen acá. A pesar de que he mostrado algunas ediciones yankees, se consiguen en ediciones locales. Las tengo en inglés porque las tengo así. Pero esta, por ejemplo, la editó Utopía, se recontra consigue. No es cara, debe estar unos 400, 500 pesos y de vuelta. Es una historia completa. Es más barato que si te compras 2 tomos de manga y tenés la historia entera. Del mismo guionista, de Mark Millar, y con el arte de Rafael Albuquerque, que es uno de los artistas más zarpados de los que están trabajando hoy en día en Estados Unidos. Esta Hook, que es un what if, no es de superhéroes, pero es ¿qué pasaría si un personaje con los poderes tipo Superman viviera en un pueblito, nunca se hubiera hecho superhéroe y estuviera buscando su lugar en el mundo, ¿no? Es impresionante, el arte está buenísimo y de vuelta es un tomo autoconclusivo, es como leer una peliculita. Y debe estar esa plata que les dije, más o menos lo mismo de Reborn, inclusive un poco más barato porque tiene menos páginas. Nada que ver con leer una historieta de superhéroes, pero a la vez tiene reminiscencias de eso porque los autores trabajan en historietas de superhéroes. Y no necesitan leer nada antes ni nada después porque empieza y termina ahí. Después hago unas últimas 2 recomendaciones. La historia quinta esencial de Batman, de Frank Miller, El regreso del Caballero Oscuro, la habrán escuchado nombrar hasta el hartazgo. Es la historia de Batman viejo. ¿Qué pasaría si Batman fuera viejo y se retiró, pero vuelve el crimen a Ciudad Gótica y él tiene que volver a ponerse el traje para pelear? Y es eso, no necesitas saber nada más de Batman, excepto que él es Batman y el origen, y que ahora es viejo y tiene que volver a ponerse el traje. Parodiado al extremo, se lo ha comparado con las películas de Clint Eastwood, es como medio una onda, un plot de vaqueros, pero con Batman. Eh, es la historia que hay que leer, si nunca leíste Batman, es esa. Y se consigue, obviamente, está súper editada en un montón de ediciones en el país. Como siempre son un poco más caros que un manga, pero a la larga lo valen muchísimo más que seguir una colección entera de, por ejemplo, 40, 50, 70 números. Me baso en eso para hacer las recomendaciones. Una última recomendación de libros que tengo acá, Crononautas de otra vez Mark Millar y Son Gordon Murphy, que de vuelta es un dibujante de la hostia, y Son Gordon Murphy está muy influenciado por dibujantes de acá de Argentina como Safino, o un dibujante italiano que bueno, ya falleció hace mucho, que se llama Sergio Topi. Bueno, Gordon Murphy dibujó los cómics de Constantine, está haciendo uno de Batman que se llama White Knight, el Caballero Blanco, y en esta Chrononauts es una historia que empieza y termina y se trata sobre 2 amigos que viajan en el tiempo, viajan al pasado, se mandan cagadas en el pasado y las tienen que arreglar. Es muy, pero muy inventiva las cosas que hacen, cómo es que hacen los viajes en el tiempo y cómo arreglan o no las cosas que les pasan. El guión cierra por todos lados, lo cual está muy, muy bueno para una historia de viajes en el tiempo que es muy difícil de contar bien. Y por supuesto, como todas las cosas que he recomendado, empieza y termina, no necesitan leer nada más. Después, cosas que no tengo acá, pero que me gustaría recomendar. 300 de Frank Miller, un tomo autoconclusivo, lo editó Ibrea. Pueden leer también Ronin de Frank Miller. Sin City ya es mucho más extenso, pero lo que tiene es que está dividido por historias. O sea, no es volumen, no es Sin City volumen 1, 2, 3. Son todas historias diferentes. Puedes comprar una y leerla y no leer ninguna de las otras. Hacen algunas referencias, pero nada más. Después sí, ya hay historietas como las Tortugas Ninja o cosas así que tienen volumen 1, 2, 3. Otra cosa que pueden leer es Saga, que esa sí es una historia un poco más larga, la edita Utopía también y ha ganado infinidad de premios en Estados Unidos, escrita por uno de los creadores de Lost, guionistas de Lost, y dibujada por Fiona Staples, que también tiene un arte un poco despojado, pero bastante original. Y se trata de, por lo menos en el plot general, cómo crear una familia en un contexto medio posapocalíptico. Después hay infinidad de cómics para mencionar, pero este video ya está en los 19 minutos y no me quiero pasar mucho más. Espero que les haya servido de algo. Si les llegan a dar oportunidad a alguno de estos cómics, díganme. Y si tienen más comentarios, los espero en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video, amigos. Gracias.